Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Gracias a nuestro Dios por su bondad y su misericordia para con cada uno de nosotros. Les saluda a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Hoy estamos estudiando un tema muy hermoso que está para este día jueves 7 de noviembre del 2024. El eslogan del mes, los hechos de los apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Primera semana, su tema, el nacimiento y desarrollo de la iglesia. Este tema corresponde para este día el primer sermón, parte 1, el mensaje del Evangelio. Tenemos unas citas bíblicas, Hechos 2:14 al 24. Nos dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estos versículos están del verso 14 al 24 y les pido, mis amados hermanos, que en sus casas los puedan leer, porque a continuación vamos a estudiar el tema conforme a estos versículos. Pero antes quiero hacer una corta oración. Bendito y amado Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia, por tu bondad. Padre, en este momento, invocando su santo nombre, pidiéndole el perdón por las faltas que cometemos, bendito Dios, perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios. Bendice cada uno de los oyentes de este grupo de edificados en la palabra. Bendícelos, Padre, y que tú les ayudes a comprender y a entender tu palabra, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que preparan cada día, Padre, un tema, los que dirigen la oración. Bendice a todos, Padre. Pasa tu mano de poder por cada uno de ellos, bendito Dios, y que nos siga ayudando, dándonos sabiduría, el discernimiento de su palabra. También te pido por todos los oyentes, Señor, que escuchen estos temas, que tú, Padre Santo, abras el entendimiento para que ellos puedan entender, Señor, y que cada uno, Padre, entienda y pueda, Padre Santo, tomarlo en sus corazones, bendito Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice este hermoso estudio de tu palabra desde un principio hasta un final, porque tu palabra es viva y eficaz que penetra el alma, y que podamos entenderla, Señor, que todos salgamos edificados en esta hermosa mañana. Gracias, Padre. Pobre que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El primer sermón que se predicó en la nueva era, el comienzo de la iglesia después de la ascensión de Jesús y el Pentecostés, es decir, después de la venida del Espíritu Santo. Creyentes llenos, versos 14 y 16, 2. Estos son los últimos tiempos, los días de la última obra de Dios en la tierra, versos 17 y 21. Inciso 3. Este es el día del Salvador que Dios había provisto Jesús de Nazaret, versos 22 y 24. Si los hombres predicaran lo que se predicó aquí, habría una gran diferencia en la forma de vivir del cristiano actual y de las mismas iglesias que se han desviado a doctrinas de hombres. El mensaje que predicó Pedro fue vigoroso y golpeó el corazón de la gente. La iglesia primitiva nació a través del poder del Espíritu Santo. Al leer el libro de los Hechos y de las epístolas del Nuevo Testamento, vemos una imagen de la iglesia primitiva, tal y como Dios quería que fuera, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Era una comunidad de creyentes que con libertad amaban la palabra de Dios y estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles. Nadie necesitaba insistirles ni coaccionarlos para que amaran la palabra. En cambio, los inspiraba el Espíritu dentro de ellos.
El mismo Espíritu que escribió las Escrituras creó un apetito en ellos, por lo que ésta decía, compartían unos con otros el profundo amor que el Espíritu había puesto en sus corazones. Además, se convirtieron en testigos valientes de Cristo, llenos de una sabiduría que iba más allá de sus instrucciones. Sus corazones estaban llenos del Espíritu Santo y experimentaron sorpresas mientras Dios hacía cosas que nadie podía prever. El Espíritu Santo no solo había sido enviado a la tierra, sino que además actuaba en su pueblo, y a través de este quedó demostrado su poder para glorificar a Cristo. La iglesia primitiva lo experimentó moviéndose en sus corazones y en sus vidas debido al ambiente hostil que los rodeaba. Ellos regresaban una y otra vez a Dios para obtener un suministro fresco del Espíritu Santo, y eran lo suficientemente sabios como para rendirse a su dirección. ¿Se mueve el Espíritu Santo así en nuestra vida y en nuestra iglesia? A veces me pregunto, mis amados hermanos, si los primeros cristianos vivieran hoy, reconocerían tan siquiera eso a lo que llamamos cristianismo. Nueva Versión es más suave, casi simplemente intelectual por naturaleza y carente del Espíritu Santo que la iglesia primitiva. Experimentaban con seguridad cuánta pérdida sufrimos porque no esperamos que el Espíritu se muestre como se prometió. ¿O vivimos sin el Espíritu, hermanos? ¿O es que no lo hemos recibido? Todo lo que leemos acerca de la iglesia en el Nuevo Testamento se centra en el poder del Espíritu Santo, obrando en los corazones de los creyentes cristianos. Tristemente, para muchos de nosotros esta no ha sido nuestra experiencia. Creo que es hora de regresar al tipo de fe que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos creían en la palabra de Dios, esperaban que el Espíritu hiciera grandes cosas y Él hacía lo prometido. Lamentablemente hoy los predicadores se han desviado a doctrina de hombres. Ya el pastor les amonesta y ya se aburrió el pastor de amonestar a las normas de honestidad, a otras cosas que el pastor quiere enderezar, pero ya no se puede porque muchos predican la verdad, pero muchos no la toman en cuenta. Se ha perdido el primer amor. Los creyentes del tiempo de los apóstoles, cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre todos los que habían creído, fueron llenos del Espíritu de Dios, llenos de la presencia de Dios y su gozo, que solo podían hablar las grandes maravillas de la obra de Dios. Hechos 2:11. Expresar gozo y regocijo en lo que Dios había hecho, demostrar absolutamente confianza, seguridad y convicción de la presencia de Dios. Y la salvación eterna, dar testimonio a todos los que escuchaban. Tal conducta requería una explicación, no era una conducta común entre un pueblo que vivía en un mundo de agobio, de incertidumbre, lucha y supervivencia, dolor, herida, sufrimiento y muerte. Un pueblo que sabía que su mundo era así, pero evadía el hecho y hacían todo lo que fuera posible para escapar de la realidad. Una persona que demostraba absolutamente confianza, seguridad y convicción de la presencia de Dios y de la salvación eterna tenía que explicarse a sí mismo. Algunos estaban asombrados ante tal conducta y deseaban conocer lo que significaba. Se requería una respuesta. Verso 12. Otros se burlaban, sugiriendo jocosamente que tal conducta era loca y tonta, como de un hombre borracho. Y ellos también necesitaban una respuesta. Verso 13. Una persona llena del Espíritu Santo no está bajo la influencia de una emoción inducida
de origen humano. Pedro se puso en pie y con los 11 apóstoles se pusieron en pie ante los miles que se habían congregado. Pedro habló a voz en grito, advierta la autoridad y dinamismo de Pedro. Qué tremenda diferencia había marcado el Espíritu en este hombre, el hombre que había tenido altas y bajas, siguiendo a Jesús. Esto sea notorio, oí mis palabras. Es la hora tercera. Pedro les declara que no estaban engañados, no estaban hablando ni actuando como ebrios. Lo que estaba sucediendo era simplemente lo que las Escrituras habían predicho. Era la obra de Dios, lo que Dios había prometido al hombre. Era el evangelio glorioso, las buenas nuevas prometido por Dios. Los últimos tiempos, la obra de Dios, son los últimos tiempos de la última obra de Dios en la tierra. Allí, parado ante una multitud de miles, Pedro declaró: hoy en este día comienza a cumplirse la gran profecía de Joel 2, 28 al 32. Hoy en este día comienzan los últimos tiempos de la historia en la tierra. Hoy en este día comienzan los últimos días de la obra de Dios. Hoy en este día comienzan los últimos tiempos de la era final del plan de Dios para el hombre, para la historia, para la humanidad. Hoy en este día comienzan los últimos tiempos, la dispensación de la gracia de Dios, la iglesia, la era del evangelio. La escritura, los días postreros significan todo lo anterior, todo lo que ya pasó. Los últimos tiempos comenzaron con la venida de Cristo a la tierra. Terminarán cuando Él regrese, aproximadamente a los 2000 años. Dado a entender, mis amados hermanos, que estamos en los últimos tiempos. Estamos a las puertas ya. Los últimos tiempos incluyen el gran derramamiento de Dios. La palabra derramar, eicheo, significa vaciar, verter, derramar, significa que Dios da su espíritu para que more con el creyente. Juan 14, 17, que nos dice: el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará en vosotros. 1 Corintios 6, 19 al 20. No ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está con vosotros, porque hemos sido comprados por precio, y glorificad a Dios para que esté con el creyente para siempre. Juan 14, 16. Para que llene, inunde al creyente, Efesios 5, 18, para que dé al creyente manifestaciones muy especiales de Cristo, Juan 14, 21. Dios derrama su espíritu sobre toda carne, sobre hijos e hijas, sobre jóvenes y ancianos, sobre sus siervos y siervas. Lo importante es lo siguiente: el Espíritu de Dios no discrimina a nadie. El Espíritu de Dios está disponible para todo hombre y mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos y libres, y ricos y pobres. Dios derrama su Espíritu con dones muy especiales: el don de la profecía, proclamando y profetizando la verdad. 1 Corintios 14, 3. Fíjese que este don se da tanto a hombres como a mujeres. Esto era parte de la promesa de la Escritura, el don de ver visiones, especialmente entre los jóvenes. La palabra griega visiones, orasis, significa aparición, Apocalipsis 4:3, o una revelación estática, Apocalipsis 9:17. En la Escritura la palabra griega se usa tanto para lo que el hombre puede visualizar, ver, imaginar, pensar, hacer, que aparezca en su propia mente, como para lo que Dios le da mediante una revelación especial. Apocalipsis 9:17. El don de soñar sueños, especialmente entre los ancianos. La idea es que ese sueño es dado por Dios. Pero hermanos, no es sueño de lo que soñamos en la noche, cuando dormimos. Son sueños. Y puedo poner un ejemplo. Yo puedo decir: yo sueño con que mi familia se convierta al Señor. Yo tengo un sueño. Yo he soñado
y deseo que mi familia esté en el redil. Ese es soñar, pensar en que ese sueño sea realidad, de que nuestra familia llegue a conocer el Santo Evangelio. La historia ha mostrado y la Escritura nos advierte que los dones espirituales muchas veces se desaprovechan y abusa de ellas en forma destructiva y trágica. 1 Corintios 12:14. Debemos tener cuidado de no aceptar que cada sueño y visión provienen de Dios. Podemos soñar que nuestra familia se convierta al Señor, pero no son sueños de la noche, o que hemos dormido y hemos soñado. Esto se encuentra en lo que Dios quiere revelarnos. Debemos tomar la palabra de Dios y medir cada sueño y visión según ella. Un estudio de las visiones y sueños que aparecen en el libro de Hechos nos muestra que cada uno estaba relacionado con testificar y alcanzar las personas para Cristo. Esto era un sueño. Ni un solo sueño o visión tuvo que ver con la edificación personal o para hacer que alguien fuera espiritualmente superior. Dios derrama su espíritu solamente sobre sus siervos. Dios derrama su espíritu. Este es el énfasis de este versículo. Es una oración a manera de sumario. Nadie recibe el Espíritu de Dios, nadie, hasta que se haya convertido en su siervo, hasta que se haya convertido al Señor. Antes no es posible. Es imposible en una persona inconversa. No puede recibir el Espíritu de Dios, porque no le ha conocido. Dios obsequia a sus siervos con un don muy especial, el don de la profecía. Una vez más, la idea es primordial. Destacar que lo que es tan importante, el don de profecía, de proclamar que el propio Hijo de Dios ha venido al mundo a salvar pecadores. Es el mayor don del Espíritu de Dios. Cada uno de sus siervos de Dios tiene el don de profetizar, o sea, más claro, el don de evangelizar, proclamar las buenas nuevas a los pecadores, a toda persona que quiere llegar a conocer a través de sus siervos. Qué devastador golpe al ego del profesionalismo y a la práctica de tantos de nosotros, porque este don Dios lo da a personas sin ningún intelecto, sin ningún estudio, solo se lo da al que se haya graduado a través de un estudio evangelístico con el maestro de maestros. Muchos de nosotros dejamos de proclamar, es decir, el testificar a otros usando la frágil excusa de que no somos capaces o que no tenemos el don de testificar. Aquí no le damos la importancia, no le damos el lugar al Espíritu Santo que actúe en nosotros. Todos podemos testificar de la palabra de nuestro Dios. Muchos disfrutan el prestigio de un don profesional y un ministerio profesional, minimizando el ministerio y el don del obrero para proclamar a Cristo. Y aunque existen medidas a grados para los dones, la gran necesidad del momento es que cada creyente proclame al Señor. Los últimos tiempos incluyen los días de terrible juicio. Al llegar el fin, el día del Señor. Hechos 19:20. Los últimos tiempos incluyen los días de gran salvación a lo largo de los últimos tiempos, durante todo el periodo del hombre. Puede salvarse haciendo simplemente dos cosas. Tiene que sentir la necesidad de ser salvo. Tiene que invocar el nombre del Señor, saber y creer que Jesús es el Señor y estar dispuesto a someterse a su señorío, a servirle como Señor. Romanos 10:13.
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En términos sencillos, el día del Señor es cuando Cristo regrese a juzgar en la tierra. Es un día específico que vendrá sobre la tierra, que será al final de los últimos tiempos, al final de la era actual. Mateo 24:1, 25 y 25:46. ¿Qué nos dice Jesús? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Si os dijeren, mirad, esto está en el desierto o en los aposentos, no lo creáis. Dice el verso 46 de Mateo. Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo. Hay dos aspectos importantes. El día del Señor se caracteriza por varias cosas, prodigios y maravillas, acontecimientos que apuntan a que algo inusual está por suceder, señales, hechos y sucesos dados por Dios a la tierra, para que se sepa que el fin está cercano. Sangre y fuego y humo, un terrible derramamiento de sangre y un fuego explosivo que causa vapor de humo en forma de hongo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre. Y esto nos pone a pensar el hecho de cuánto este lenguaje nos recuerda una guerra automática, los sucesos que tendrán lugar en el día del Señor. Según nos revela todas las escrituras, parecen dividirse en 4 partes. Hay muchas opiniones divergentes. Lo que es más importante, las escrituras nos ofrecen una lista detallada de los últimos sucesos. Un terrible periodo de tribulación, 7 años. Estos incluyen la última mitad de dicho periodo, conocida como la Gran Tribulación, 3 años y medio. Esto es el cumplimiento de las 70 semanas del profeta Daniel, Daniel 9:27, y Mateo 24:15 al 28. Allí habla Jesús de los acontecimientos que serán de gran tribulación. El regreso de Cristo como Señor y soberano, Él reinará y regirá sobre la tierra, el reinado milenario del Hijo de Dios. Apocalipsis 24 al 6 nos habla de una visión que es el reino milenial en la primera resurrección. La resurrección y el juicio final, esto incluye como ovejas, a hombres y mujeres, como ovejas y cabritos. Así estamos descritos, mis amados hermanos, en Mateo 25:31 al 36 y Apocalipsis 20:11 al 15. La bestia o el anticristo, el falso profeta y sus seguidores, Apocalipsis 19:21, Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 20:10, la destrucción y reconstrucción, segunda de Pedro 3, versos 3 al 15, Apocalipsis 21:1 y Isaías 65:17 y capítulo 66:22. Regresamos a Hechos, mis amados hermanos, en el capítulo 2, 22 y 24, Jesucristo, muerte y resurrección. Este es el día del Salvador provisto por Dios. Jesús de Nazaret. Pedro dio a entender la idea central de su mensaje. Gritó, oí estas palabras. Jesús de Nazaret había iniciado los últimos tiempos. Jesús Nazareno, aprobado por Dios. La palabra aprobado, apodemenon, significa señalar, presentar, mostrar. Dios puso su sello de aprobación sobre Jesús. Era completamente digno de aprobación ante él. Jesús de Nazaret tenía la aprobación de su perfecta aceptación. Esto puede probarse, y la prueba son sus milagros y maravillas, señales. Eran las obras de Dios, el tipo de cosas que solamente Dios puede hacer.
Dios mismo estaba obrando mediante Jesús de Nazaret. Las obras fueron hechas por medio de Cristo. Entre vosotros la misma presencia de la gente no fueron hechas en secreto. Dios atestiguó y demostró al mundo que estaba obrando por medio de Cristo. Solo me recuerda aquel texto que le dijo a Felipe, y todavía no conoces al Padre, y el Padre estaba en él. Estas son las maravillas y prodigios y señales que fueron hechas por amor al mundo y frente al mundo. Como vosotros mismos sabéis, el hombre sabe, ya que Dios claramente lo ha demostrado, que Jesús es aprobado por él. La evidencia abunda en las vidas de todos los que verdaderamente han seguido a Cristo mediante siglos, en presencia del Dios viviente, quien ha morado dentro de su propio ser. La muerte de Jesús de Nazaret fue planeado por Dios debido a la maldad del hombre. Jesucristo muerte. Verso 23 de Hechos nos dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáis por manos inicuas, crucificándole. La resurrección de Jesús de Nazaret culminó en la agonía de la muerte, verso 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él venció a la muerte y se levantó victorioso. Estos versos, hermanos, nos dicen algo significativo. La muerte de Jesús fue planeada por Dios debido a la maldad del hombre. Dios planeó la muerte de Jesús, planeó que muriera en la cruz, pero lo hizo por la maldad del hombre. Hay dos aspectos importantes. Jesús fue crucificado y asesinado por manos inicuas. Los hombres son pecadores, malvados y egoístas. Quieren seguir su propio camino, hacer las cosas a su manera, controlan sus vidas, por tanto se rebelan y luchan contra Dios, contra rendirse a Él, contra seguir su camino. Hacen las cosas a su manera, dejarle que controlen sus vidas. Fue esta naturaleza corrompida del hombre la que se rebeló contra el Hijo de Dios y le crucificó. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios salvó al hombre. Dios conocía al hombre, sabía lo que había dentro de él. Versos 23 y 24. Él sabía exactamente lo que los hombres le harían a su hijo, sabía que lo matarían, pero en el consejo de su conocimiento, considerando todas las posibilidades, Dios sabía algo más. El camino de la muerte, el camino de la cruz era la mejor manera de salvar al hombre. Y como es Dios, Él estaba comprometido a escoger el mejor camino. Así que Dios decidió escoger a lo mejor camino posible, la muerte de su Hijo, para salvar al mundo. Mateo 17:22 y 17:23 y verso 23 de Hechos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Mas Dios muestra su amor por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Génesis 1:4. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hechos 9:28. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. 1 Pedro 2:24.
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, llevándonos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu. 1 de Pedro 3:8. Otra manera de decir lo mismo es que Dios, previo al pecado, incluso antes de la creación del hombre, y Él por amor planificó de antemano que Cristo debía morir por los pecados. Hermanos, el Señor Jesús nos dice en su palabra, Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y somos destinados desde antes de la fundación del mundo, manifestando en los postreros días. 1 Pedro 1:20. Podemos leer también Apocalipsis 3:8. La palabra preconocimiento, prognosis, significa ver antes, saber de antemano, ver y conocer el futuro. Tenemos este conocimiento de lo que nos ha sido revelado, hemos conocido y ahora a futuro conocemos y lo creemos que Cristo viene por segunda vez. Y sabemos que Cristo está a las puertas por el conocimiento y acontecimientos que ya están. Dios es Dios, por lo tanto, Él ve el futuro, no importa cuán lejos esté. Una persona puede imaginar el futuro, Dios puede verlo, Dios sabe. Nosotros no podemos saber el futuro. Dios sabe exactamente lo que va a suceder, cada conocimiento y sus consecuencias, exactamente lo que podría pasar, pero que no sucederá, cada posibilidad y sus consecuencias, exactamente lo que el hombre podría hacer, pero que no hará. Cada posibilidad y sus consecuencias. Dios es eterno, omnisciente, todo lo conoce, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y fíjese que lo sabe desde siempre, eternamente. Dios conocía cada conocimiento en la historia del mundo, antes de la fundación del mundo. Cada acontecimiento en la vida de una persona antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. A la luz de la anterior surge una pregunta extremadamente importante. Si Dios sabía todas las terribles consecuencias de mal y pecado que entrarían al mundo y se apoderarían de él, si Dios sabía que el mundo incluso llegaría a matar a su hijo, ¿por qué entonces decidió crear el mundo? Si es tan malo. Porque no escogió otra manera de hacer las cosas. En los términos más sencillos posibles existen al menos dos razones. Dios quería una criatura, un ser con libre albedrío. Dios creó al hombre porque quería contar con la presencia de un ser que eligiera libremente amarle, adorarle, obedecerle y tener comunión con Él, servirle y reinar con Él. En su preconocimiento, Dios sabía que algunos escogerían amarle y otros le rechazarían. Pero estaba dispuesto a enfrentar el dolor y la herida en su corazón, el abuso y la vergüenza a su persona, el rechazo y la rebelión contra su voluntad. Dios estaba dispuesto a enfrentar todo esto para que algunos conocieran su gloria, misericordia y su gracia y experimentaran toda gloria. Podemos leer Romanos 9, 22, 24 y Efesios 1, 5 al 6. Dios no escogió otra manera de crear al hombre y tratar con él, porque la forma en que Dios creó al hombre fue la mejor, perfecta, en un ambiente perfecto, con libre elección y voluntad, y en perfecta comunión con Dios. Génesis 2, 16 al 17. Porque la forma en que Dios trata con el hombre es la mejor, con amor,
con la gracia y misericordia de su Hijo. El amor es la mayor fuerza en la tierra, es la naturaleza de Dios mismo. Primera de Juan 4:8. El amor cambia y transforma, ayuda y da ganancia, conquista. Cuando nada más lo haría. El amor hace que una persona tienda su mano para ayudar a otra. Incluso hace que una persona esté dispuesta a sacrificar su vida mucho más rápido que ninguna. De ninguna otra fuera en la tierra, ¿verdad? Génesis 3:16 y 13. Juan 3:16 y 15 y el verso 13. Romanos 5:8. Otro aspecto importante, un aspecto que destaca el glorioso amor y cuidado de Dios, es el determinado consejo de Dios. Hechos 23, verso 23. La palabra determinada, orismeni, significa predeterminado, nombrado, decretado, ordenado, planeado, propuesto. Es un plan fijado con obligación, con límites. Es un propósito que está establecido, señalado, determinado, decretado, que ocurra la palabra consejo. Bouleis significa aconsejar, asesorar, planear, querer dar un consejo. Implica la fuerza de tener voluntad y determinación, ya que Dios sabe exactamente lo que sucederá en cada situación. Él planea para que lo mejor ocurra. Dios busca consejo, pone todas las cosas a consideración y aconseja la salida y escoge la salida mejor. Pueda que no comprendamos, hermanos, algunas cosas que pasan ni por qué ocurren de esa manera. Pudiéramos pensar que alguna otra cosa o otro camino hubiera sido mejor, pero debemos recordar dos cosas. Nosotros no podemos ver el futuro, ningún hombre puede hacerlo. No podemos saber qué hubiera pasado si se hubiera escogido otro camino. No podemos saber qué nos habría pasado a nosotros. Es cada suceso o situación. Hay muchas otras cosas que pudieran haber ocurrido. Esto es verdad en cada situación, ya sea que nos parezca bueno o malo. Considera lo siguiente: ¿qué hubiera sucedido si la situación hubiera sido reemplazada por otro acontecimiento? ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera escogido otro camino? ¿Qué hubiera pasado si sería cambiado a largo plazo? Algo que sí podemos saber, Dios sabe, porque Él se relaciona con el futuro, al igual que con el presente. Dios se ocupa de la eternidad, de las cosas en un más amplio contexto. Por lo tanto, otra situación, otro camino podría haber cambiado las cosas para peor. Dicho en pocas palabras, Dios conoce el futuro, todo lo que pudiera pasar, así como lo que es mejor y debiera pasar. Dios busca consejo, se propone, determina, planea y escoge qué sucederá a lo mejor. Los que amamos a Dios y somos llamados de acuerdo a su propósito, sabemos que todas las cosas obran para bien. ¿Cómo lo sabemos? Porque amamos a Dios y somos llamados de acuerdo a su propósito. Dios sabía que le diríamos así, Jesús le amaríamos y seguiríamos. Por tanto, Dios nos llamó. Romanos 8:29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, porque somos predestinados, esa es la clave, que el Hijo de Dios sería el primogénito entre muchos hermanos. Dios ha determinado que Jesús tendrá muchos hermanos, muchos que vivirán y tendrán comunión con Él, con
como las primeras personas. La persona preeminente en todo el universo. Esta es la razón por la cual Dios escoge los mejores acontecimientos y los mejores caminos para nosotros. Es la razón por la cual hace que todas las cosas obren para el bien de los creyentes. Dios conoce todas las posibilidades y por lo tanto Él toma consejo y decide, planea lo mejor para nosotros. Crea y confíe en esa gloriosa verdad. 1 Corintios 2:9. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Romanos 11:33 al 36. Y Efesios 3:20. Y Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y podemos leer Salmos 31:19, un estudio para dar seguridad y consuelo. Dios tiene el control. La Escritura trata acerca del preconocimiento de Dios. El preconocimiento de Dios involucra a Cristo. Hechos 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole y destinándolo desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos, 1 Pedro 1:20, por amor de vosotros. El preconocimiento de Dios involucra a los creyentes, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lee Romanos 8:28 al 29, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, que conforme al propósito son llamados. Estos versos realmente señalan que Dios actúa o predestina sobre la base de su preconocimiento, de su consejo. El preconocimiento de Dios involucra a Israel. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Romanos 11:2. La Escritura trata acerca de la decisión de Dios. La decisión de Dios involucra a Cristo. Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 17:31. La decisión de Dios tiene que ver con la salvación y la seguridad de los creyentes. Otra vez, determinado, escogido, establecido, planeado, designado, un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hechos 4:7 y 2 de Timoteo 1:9 y Hechos 13:8. La Escritura habla sobre el consejo de Dios. El consejo de Dios tiene que ver con Cristo, antes entregado por el determinado consejo de Dios. Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. El consejo de Dios tiene que ver con los creyentes en la salvación. Hechos 13:36. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad del consejo de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Efesios 1:11. Hebreos 6:17. El consejo de Dios tiene que ver con el plan de Dios para el mundo. Hechos 20:17. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
El consejo de Dios tiene que ver con aquellos que lo rechazan, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el designio de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, Lucas 7:30 y Hechos 2:24. Jesucristo resurrección. Este es el gran verso con relación a la resurrección de Cristo. Hermanos, miremos estos 3 puntos. Dios resucitó a Cristo. Dios sabía que la mejor manera de salvar al hombre de la muerte era mediante la resurrección de su propio Hijo. La resurrección de Cristo soltó los dolores de la muerte. La palabra dolores o dinai significa dolores de parto. Para los no creyentes, la muerte es algo muy doloroso, tan doloroso como lo es para una mujer la experiencia de dar a luz. Pero el hombre no tiene que sufrir más el dolor de la muerte, ni tampoco temer el sufrimiento que trae consigo. Cristo ha conquistado y suprimido a la muerte, haciendo completamente inofensiva en realidad para el creyente. La muerte es la experiencia más gloriosa y feliz, una experiencia que simplemente sobrepasa la imaginación humana. Juan capítulo 5 verso 24 y Hebreos 2, 14 al 15. Era imposible que la muerte retuviera a Cristo, porque hay varias razones significativas. El anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios. Dios sabía que el camino de la cruz y la resurrección era la mejor manera de salvar al mundo. Por lo tanto, nada podía detener a Dios de ir adelante con la muerte y resurrección de su Hijo. Hechos 25-28 del capítulo 2. Dios había aprobado a Jesús. Él tenía la aprobación, autorización, reconocimiento y respaldo de Dios. Jesucristo era perfectamente aceptable para Dios. Versos 2, 22 y 24 de hecho. La resurrección de Jesús había sido predicha por las Escrituras y la Escritura debía cumplirse. Mateo 17:23 para un listado de todos los pasajes del Nuevo Testamento. Jesús era la vida. Él posee el ser esencial, calidad, sustancia y energía misma de la vida. Él es la vida misma. Por tanto, Él es la fuente de toda vida. Todo lo que vive tiene como fuente el ser y la energía de Cristo mismo. Así es que, siendo la vida la muerte, no pudo prevalecer contra él de igual manera que las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. Juan 1, 4 y 5 y 2, 1 al 4. Juan 14, 6. Jesús no tuvo pecado. La muerte existe o ocurre porque nada es perfecto, nada es como debería ser, nada merece la gloria de Dios. Esto también se cumple para el hombre. Los hombres mueren porque han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado es no merecer, errar el blanco, transgredir la gloria de Dios. Es el pecado lo que produce la muerte. Por eso Jesucristo, siendo sin pecado, no tenía que morir. Él murió porque Él quiso morir por el hombre. El punto central es este: Jesús fue perfecto, justo y sin pecado. Juan 8:46. Segunda de Corintios 5:21 y Hebreos 4:15 y capítulo 7 verso 26 y primera de Pedro 1:9 y el capítulo 2:22 de Pedro. Él era el hombre ideal, el hombre sin pecado, el hombre perfecto, el patrón ideal para todos los hombres. Por tanto, cuando Él murió por los hombres, murió como el hombre o patrón ideal, y la muerte no puede retener al hombre ideal, pues dicho hombre no está destituido de nada. Él no carecía
de vida. Por consiguiente, estaba destinado a vivir eternamente. Él era la vida perfecta y el hombre perfecto, pero la muerte no tiene nada que ver con la vida y lo perfecto. Como dice la Escritura, era imposible que fuese retenido por ella, la muerte. Capítulo de Romanos 1:4. Que Dios añade bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, de este hermoso grupo de edificados en la palabra. Paz a vosotros.